Romanos capítulo 5. ¿Lo tienen? Dice, capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Qué está diciendo el que escribe a los romanos? Que tenemos, ¿qué cosa? Paz. Paz. Pero antes de tener, para poder tener paz, tenemos que ser justificados. Dice, justificados pues, ¿por qué? ¿Por la ley? Por la fe. Por la fe. O sea, la ley y la fe son dos cosas que nos vamos a encontrar cada día. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque si alguien te pregunta hoy, ¿tú ves a Dios aquí en este lugar? Lo siento. ¿Sientes? ¿Ves a los hermanos que tienes al lado? ¿Están hechos a qué? A la imagen de Dios. Entonces, evidentemente, vemos a Dios en distintas manifestaciones. Pero esto lo tenemos que creer por fe. Por eso la palabra dice, justificados pues por la fe. Cuando somos justificados pues por la fe, ¿en quién? En Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es la manera de tener paz para con Dios? Cuando realmente tú has conocido y has recibido a Jesucristo en tu corazón como Señor y como Salvador de nuestra vida. Hay cosas tan importantes, porque el creer en Dios, hay mucha gente que cree en Dios, hasta el diablo cree en Dios, ¿no? Tiembla, pero no se puede arrepentir de sus pecados. O sea, creemos en Dios. Cuando le preguntas a alguien, ¿tú crees en Dios? ¿Qué te contestas? Sí, yo creo en Dios. A menos que sea un ateo que te diga, yo no creo en Dios. Está reconociendo que hay un Dios en el cual él no cree. Pero entonces, parece es de risa, ¿no? Pero hoy tenemos algo personal cada uno de nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién tenemos entrada por la fe a esta gracia? Y hoy vamos a hablar un poco de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿O cómo es que entramos en la gracia? ¿Sí? Porque la gracia es algo que se recibe, ¿verdad? ¿Es un regalo? ¿Verdad, no? Amén. O sea, estamos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. A ver, cuando tenemos la gracia y la firmeza de creer que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos paz. ¿Quiénes son los que no tienen paz? Los que no saben qué va a pasar después que lo que estamos muertos, ¿no? Una vez que nos morimos, usted sabe lo que va a pasar. Sí, nos vamos con el Señor. Pero eso es por fe. Y eso nos justifica de nuestros pecados. Porque ¿quién murió en la cruz sino Jesucristo, derramando hasta la última gota de su sangre, para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados? ¿Verdad? Amén. Entonces, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y cuando hablamos de la gracia, tenemos que hablar de la vida eterna. Cuando hablamos de la gracia, tenemos que hablar de la muerte de Jesucristo en la cruz,
derramando hasta la última gota de su sangre para perdonar nuestros pecados. Y tenemos que hablar de la resurrección de Cristo. Porque si Cristo hubiera quedado muerto, entonces no habría esperanza. Pero como Cristo resucitó de entre los muertos, dándonos esperanza a nosotros por fe para que nosotros también resucitemos con Él. Y si Cristo viene ahora a arrebatar a su iglesia, pues nos iremos con Él. Amén. Amén. Esta es la gracia de Dios derramada ¿para quién? Para aquel que cree. ¿Verdad? Amén. También dice Romanos que Él vino ¿a quién? A su pueblo, ¿no? Romanos está hablando de que Él vino a su pueblo y su pueblo no le recibió, lo rechazó. Pero a los que le recibieron le da potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y esta es la gracia. Por gracia sois salvos, por gracia sois hijos de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 5. Porque tenemos que tener en cuenta lo que Dios ha hecho para con nosotros. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Otra vez volvemos a la fe, ¿verdad? ¿Quién es el que vence al mundo? Si no, ¿qué cosa? ¿Qué dice acá? ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y fíjate lo que dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Fíjate lo que es la base doctrinal que tenemos. Es que hablamos de tres y en realidad es uno, ¿verdad? Porque estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque en este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo? ¿Cuál es? El que tiene el Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Ven? Ahora, yo digo, Juan 3:16. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Quién no lo ha leído alguna vez? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y volvemos otra vez a Romanos capítulo 5, donde dice: si nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿qué vamos a estar? ¿Qué vamos a tener? La gracia.
porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza y la gloria de Dios. No solo en esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Bueno, ahí íbamos bien porque estábamos gloriándonos en lo que es la alegría, la vida eterna, ¿no es cierto? La gracia, la fe, ahí vamos bien, pero de pronto aquí nos dice, ¿nos gloriamos en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Muy bien. Y como decía nuestra hermana Mirta, estuvimos casi 5 horas en el tren, mirando cómo se quemaba la montaña, ¿no es cierto? ¿Y qué nos trajo esa pequeña tribulación? Que tendríamos que tener paciencia. La paz es saber y reconocer que el que está contigo es mayor y que Él tiene todo controlado. Él sabe lo que te va a pasar, porque si teníamos que ir delante de su presencia, pues hubiéramos tenido paz también y nos hubiéramos ido con Él. Pero en la tribulación de momentánea nos produce a nosotros ¿qué? Paciencia. Pero es difícil tener paciencia cuando no tenemos paz. O sea, primeramente tenemos que tener paz para poder tener paciencia. ¿Verdad o no? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Nos está trayendo esperanza, porque dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, y por Él seremos salvos, ¿de qué? De la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, esto es lo que tenemos que entender, que nosotros somos salvos por la vida de ¿quién? De nuestro Señor. De Cristo. Por eso digo que es tan importante creer que Jesucristo resucitó y vive. Porque si estuviera muerto, ¿qué diferencia hay con tanta gente que muere? Pero si en Cristo está vivo, he ahí la diferencia. Porque ¿qué dice acá? Porque Él nos ha limpiado y Él nos ha ayudado para que seamos salvos. ¿Somos salvos o no? Amén. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. De Cristo, el cual pagó por mí solamente. Por todos. Pagó por mí solamente. Por todos. Yo digo yo, usted está Por mí. Él ama a todo el mundo, pero pagó por mí. Porque si no tomas tú la salvación personalmente, dice, bueno, todos serán salvos. ¿Quién es? Seguridad de la salvación, seguridad de la vida eterna, tiene que estar en mi corazón. Y entonces yo creo que Jesucristo murió por mí. La misericordia alcanza a todos. Pero cuando me dice, ¿por quién murió Cristo? Murió por mí. Vale, yo lo entendí. Pero ahora, Cristo ha resucitado ¿por quién? Por mí. Para prepararme un lugar para estar con Él por la vida eterna, en un lugar que Él ha preparado. Si las cosas terrenales que vemos, algunas nos causan fascinación, o sea, mira qué belleza,
¡Qué hermoso! Imagínate lo que será estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Y no con este cuerpo, sino con un cuerpo glorificado según el de Cristo. ¿Ven? Ahora, la fe es algo que tenemos que tener. Viste que hay gente que dice, es que yo ya he perdido la fe. Y ahora, ¿cuál es la medida de fe que tenemos que tener? Jesús dijo algo, ¿no? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿cómo debe ser la fe? Nos está poniendo una medida, nos está poniendo una medida tan mínima que tú dices, bueno, sería fácil tener esa fe, ¿no es cierto? Porque también pone otra medida y dice, si tuvierais fe, le dirías a este monte, trasládate y échate en el mar. O le dirías a este árbol, desarráigate y sal de ahí. O sea, la fe es una medida. Dios, o sea, Jesucristo nos pone una medida de fe para que comencemos. Y esa medida de fe tiene que ser como un granito de mostaza. ¿Cómo es el granito de mostaza? ¿Usted lo ha visto? Muy pequeñito, pequeñito, ¿cierto? ¿Alguna vez alguien trajo aquí o en otro lugar traen en un papelito un montón de granitos de mostaza para que nosotros viéramos? Pero aún así, dice que hay algo que nos va a hacer aumentar la fe. ¿Qué es? Las tribulaciones y las pruebas. ¿Verdad? Porque o aumenta tu fe o te mueres. O se acabó la vida. ¿Quién no ha sufrido alguna tribulación? Todos, ¿no? ¿Situaciones difíciles? Todos. ¿O solamente me pasa a mí? Todos. Yo veo la historia de Pablo. Pablo dice, mejor que no zarpemos porque la tormenta es grave. Y el que comandaba la batuta le dijo al capitán, al contramaestre, a los que manejaron el barco, dice, ¿qué te parece? ¿Salimos o no? Dice, sí, salimos. Y no le dieron importancia a Pablo, porque Pablo, ¿qué había sido? Un soldado. Y comienzan a navegar y se comienza a desmontar el barco y se encallan en un lugar y dice, a ver, si me hubieran hecho caso, dice Pablo, no hubiera pasado esto. Pero Dios ha hablado conmigo y no vamos a morir ninguno. Y bajan a la isla de Pasmo. ¿Sí? ¿Así se llamaba la isla? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la isla? ¿Ah? Después nos averiguaremos cómo se llama la isla. Padua. Ya lo vamos a leer, ya vamos a buscar. Pero dice que se bajan todo ahí, los lugareños, o sea, los que estaban en la isla, los atienden bastante bien. Y comienzan a hacer un fuego, porque estaban todos mojados, porque cada uno se había salvado, algunos en tablas, otros a nado, y habían llegado. Y de pronto el Pablo, recogiendo leña, una víbora se le prende de la mano. ¿Y Pablo qué hizo? La sacudió y la echó al fuego. ¿Qué estaban esperando la gente que conocía la víbora que lo había picado? Que se hinchara y que se muriera, ¿verdad? Y algunos pensaban, este hombre pecador, por cuanto ha pecado, se ha salvado del mal, pero aquí lo pilló la víbora y ya está, no se salvó más. ¿Qué dijeron primero? Que era un hombre pecador. Pero después, cuando vieron que no se moría, que no se hinchaba, dijeron, este puede ser un Dios. ¿La gente cambia de opinión o no? Sí. Lo que hoy nos aman, hay veces que nos aborrecen.
Yo siempre digo que en el fútbol pasa eso. Pero dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros contamos los testimonios, por eso digo yo que el libro de los Hechos de los Apóstoles todavía no se termina de escribir. Porque cuando cada uno de vosotros, o cada uno de nosotros, contamos las cosas que nos han pasado, estamos escribiendo o continuamos escribiendo estos hechos, los hechos de los cristianos. ¿Amén? Y a medida que vas pasando la vida, te va creciendo ¿qué? La fe. Porque yo escucho que mi hermana le habían dado un par de días de vida, el riñón no funcionaba, y de pronto Dios hace esos milagros que Dios hace, ¿no es cierto? Y la hermana todavía vive, está contándonos cómo Dios la libró, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, fe. En un abrir y cerrar de ojos, Dios la libra de la muerte. ¿Amén? Nosotros, yo me acuerdo que fuimos con Mirta a Argentina, fuimos a ver a su primo, todavía está vivo el primo, ¿no? Estaba ahí cuando entramos a terapia intensiva, que nos pusieron todo la vestimenta, todo verde ahí. Entramos, yo lo vi con todos los tubos puestos y le dijeron oye, este se va. Y le agarré el dedo gordo del pie y dije, bueno, Señor, si tú lo quieres sanar, lo sana. Tu palabra dice que pondríamos las manos sobre los enfermos. No dice dónde, ¿no es cierto? Entonces, llegó el momento en que dijimos, gracias, Señor, todavía está vivo. Y la isla se llamaba Malta. Cuando lo van leyendo, se van a encontrar la isla de Malta. Vamos a tener que ir ahí, porque en esas cosas, como tiene el pastor una cosa media rara, por ahí dice cosas y pregunta, ¿no? Algunos otros pastores solamente predican. Pero yo quiero que nuestra congregación crezca en sabiduría. Porque dice que el pueblo, ¿qué les pasa cuando no hay sabiduría? Se pierde por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Y a usted tiene la oportunidad en la Biblia de conocer las cosas que hacemos. Amén. Dice que los de Berea era gente que miraba y escudriñaba a ver si era cierto lo que decía. Usted no se lleve todo lo que dice el pastor, llévese lo que dice la Biblia. Que no nos tiene que mover ningún viento de doctrina. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Tenemos que estar firmes y gloriarnos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios es la vida eterna. ¿Sí? Porque en Cristo tenemos vida y vida abundante. ¿Sí? A veces uno dice, pero si acá podemos vivir 80, 90 años, por ahí hay un ancianito que le festejaron 106. Teresa, el 106 decía, el ancianito de la 105, 106, estaba todo contento porque había pasado los 100, ¿no? Yo me imagino los cumpleaños de Matusalén. ¿Qué te parece? Cada año dice Matusalén, se pasó los 100, se pasó los 200, se pasó los 300, llegó a los 900, me caché, no alcanzó a pasar los 1000. Pero Dios tiene un propósito. ¿Amén? Dios tiene la gracia para ti y para mí. Amén. Derramada en fe para nosotros, los que creemos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Amén. Amén. Dice que cuando Él dio su vida es para que nosotros vivamos con Él. Amén. Cuando Él resucitó es para que la gracia fuera para nosotros vida eterna. Amén. Esto es lo importante. Y cuando tenemos alguna tribulación, ¿no es cierto?, nos va a llevar a tener paciencia. Y la paciencia nos prueba. ¿Nos prueba en qué sentido? Nos prueba en que si creemos
¿En Dios o no? Porque la prueba es eso. ¿Cuánta gente cuando llega un momento de prueba empieza a decir Dios no existe? En cambio a nosotros la prueba nos tiene que afirmar en nuestra esperanza, ¿verdad? Amén. Porque Eclesiastés, ¿qué dice? Las mismas cosas acontecen al justo Y el injusto. que al injusto. Cierto. Las mismas cosas. No es que estamos libres. Se cae un avión y por ahí se mueren todos, ¿no? Y si ahí va un hermano. ¿Y por qué Dios no lo libró? Porque Dios se lo quiso llevar. En el tiempo. Cada uno de nosotros tenemos el tiempo, el cual Dios es soberano. Nosotros no podemos hacer nada ahí, solamente darle gracias a Dios por el tiempo que vivimos hoy. Porque el tiempo que vivimos hoy, haya sido en tribulación o haya sido en alguna circunstancia, nos lleva a afirmarnos en el Señor, sabiendo que la esperanza nos vamos a gloriar en Él. Amén. Y la esperanza, dice el verso 5, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones. En nuestros corazones ha sido derramado el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. ¿Dónde tenemos el amor? En el corazón, porque fue derramado por Dios en el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, porque hemos creído, porque hemos recibido a Jesucristo como Señor, como Salvador de nuestra vida, y nos hemos convertido en hijos de Dios, ¿verdad? Y siempre volvemos, yo siempre repito, porque este es mi versículo preferido. Primera de Pedro 2:9, porque somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No a un foquito de 40 watts, sino a la luz admirable. ¿Por qué dice la luz admirable? Porque todos admiran la luz que es Cristo. Amén. Y las virtudes que nosotros tenemos que contar son aquellas que vivimos. Amén. Si Dios nos libró del incendio, ¿qué contamos? Ahora podemos contar, Dios nos libró del incendio. Si a Pablo Dios lo libró del naufragio, Pablo transmite que ha sido librado de esto. Si fue librado de que la víbora lo picara y se muriera, aunque era venenosa, porque los del lugar vieron que esa víbora era venenosa y estaban esperando que se muriera. ¿Sabes? Hay mucha gente que está esperando que tú te mueras. Algunos físicamente y otros que te mueras espiritualmente. ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué? Para que pierdas tu salvación. Dicen que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Otro día hablando con Teresa, dice, ¿tú sabes por qué a Daniel no se lo comieron los leones? Yo pregunto, ¿tú sabes por qué no se lo comió los leones? Porque estaban ya. O no tenían hambre. No. No puede. Porque el león, ¿qué come? Carne. Y Daniel estaba en el espíritu. Ay, qué guay, qué bien. Si tú andas en la carne, te va a morfar el león. Bien, ¿no? Pero si andas en el espíritu, evidentemente no te tocará. Qué bueno. Por eso es la parte donde nosotros tenemos que crecer. ¿Qué más? Las tribulaciones nos producen paciencia. Amén. La prueba de fe nos trae aliento para la vida eterna. El estar en un poco de tribulación. Yo la otra vez estaba leyendo unos hermanos que han escrito de los hermanos estos que son refugiados, ¿no es cierto? Han caminado
cientos de kilómetros para poder llegar a un lugar. La están pasando mal. Y dice, ¿por qué ellos la pasan mal y nosotros la estamos pasando bien? ¿Por qué piensan que es así? Porque en esta tierra las mismas cosas acontecen al justo y al impío. Pero es diferente como lo contamos. Nosotros contamos la injusticia o contamos la tribulación con una oportunidad para hablarle a otros del Señor. ¿Amén? Porque cuando el ser humano tiene de todo, no le hace falta a Dios, ¿verdad? Pero cuando el ser humano está en tribulación, sí que está vulnerable, sí que le puedes hablar de Dios porque necesita de Dios para que solucione el problema. ¿Amén? Y nos gloriamos. ¿Gloriarnos en qué? En todo aquello que el Señor hace en mi vida y en la tuya. ¿Amén? Dile a tu hermano que está al lado tuyo, el Señor tiene un propósito con tu vida. El Señor tiene un propósito con tu vida.